Detección mediante RT-PCR de células tumorales circulantes en pacientes con melanoma maligno en estadio 3. Esta investigación se llevó a cabo realizando la técnica de RT-PCR y se tomó muestra de sangre de 28 pacientes. Esto se correlacionó con el grosor y la histología del tumor. El objetivo fue evaluar la utilidad de la transcriptasa reversa y reacción en cadena de la polimerasa para la detección de la enzima tirosinasa como marcador de la presencia de células, las cuales derivan de melanocitos en pacientes con melanoma maligno en estadio 3, y así relacionarlos con los factores como el grosor y la forma clínico-histológica del tumor. La detección de células de melanoma circulantes mediante RT-PCR se llevó a cabo en un grupo de 28 pacientes. Para este proceso se utilizaron oligonucleótidos específicos para la amplificación del gen de la tirosina, los cuales fueron el ME1 y ME2. El ME1 corresponde al sentido y el ME2 al antisentido. Los resultados para la determinación de la enzima tirosinasa en pacientes con estadio 3 fue la presencia de tirosinasa en sangre periférica mediante PCR con los primers específicos M1 y M2. Se demostró que de los 28 pacientes en estadio 3, 20, el cual corresponde al 71,4%, presentaba células de melanoma en sangre periférica, lo cual corresponde a una PCR positiva. Y en los 8 pacientes restantes, el cual corresponde al 28,6%, no se pudo demostrar la presencia de células tumorales en sangre periférica, siendo la PCR negativa. Respecto a la correlación entre la determinación mediante PCR de células de melanoma en sangre periférica, los pacientes se agruparon en función de la forma clínico-histológica del tumor en 4 grupos. Melanoma de extensión superficial, melanoma lentiginoso acral, melanoma nodular y melanoma lentigo maligno. El estudio estadístico de Chi cuadrada demostró que la positividad de la PCR es independiente de la forma clínico-histológica del tumor. En conclusión, los resultados indican un alto nivel de positividad de la PCR para la tirosinasa en sangre periférica de pacientes con MM en estado 3 y una clara correlación con el grosor del tumor, lo que sugiere la posible aplicación de esta técnica para la detección de células circulantes de melanoma en sangre periférica como un nuevo factor pronóstico en estos pacientes.